1974. La guerra había terminado hacía casi 3 décadas. El hombre había pisado la luna, los Beatles se habían separado y el mundo entero miraba hacia el futuro. Pero en una pequeña isla perdida en el Pacífico, la Segunda Guerra Mundial aún seguía viva. En las selvas espesas de Lubang, Filipinas, un campesino escuchó algo entre los árboles. No era el rugido de un animal ni el crujir del viento. Eran pasos, lentos, firmes, disciplinados. De entre la niebla tropical emergió una figura imposible. Un soldado japonés con el uniforme descolorido, el fusil al hombro y una mirada que no pertenecía a este tiempo. Su nombre era Hiroo Onoda, teniente del ejército imperial japonés. Había desaparecido en 1945, cuando el imperio aún soñaba con resistir hasta el último hombre, y durante 29 años había seguido peleando una guerra que ya no existía. Los aldeanos, aterrorizados, corrieron a avisar a la policía. «¡Hay un japonés en la montaña!», gritaban. Las autoridades no les creyeron al principio. Creyeron que era un mito, una historia de abuelos para asustar a los niños. Pero cuando los agentes subieron a la colina, encontraron trampas, refugios camuflados y huellas de una disciplina casi militar. El soldado seguía allí. Vivía cazando animales, robando arroz, reparando su uniforme con restos de tela. Su rifle Arisaka, oxidado pero funcional, seguía cargado. Cuando lo vieron por primera vez, nadie supo si estaban frente a un hombre o frente a un fantasma. El mundo había cambiado, pero él no. Seguía creyendo que el imperio aún existía, que el emperador Hirohito lo observaba desde Tokio, que la guerra continuaba y que cada día era una nueva misión. A los 52 años, Onoda seguía comportándose como un oficial de 22. Marchaba al amanecer, revisaba su armamento, estudiaba el terreno. En su mente, los estadounidenses aún ocupaban Filipinas y los filipinos eran sus aliados traidores. Las noticias de la rendición japonesa, lanzadas en miles de folletos desde los aviones en 1945, para él eran propaganda enemiga. «Es una mentira», escribió en su cuaderno. «El enemigo quiere que baje la guardia, pero yo no lo haré. Nunca». Los soldados filipinos que patrullaban la zona lo temían más que a una patrulla completa. Durante casi 3 décadas, Onoda había sobrevivido emboscadas, inundaciones, enfermedades y soledad absoluta. Y aún así, cada día escribía un informe militar, como si el Estado Mayor siguiera esperándolo. Cuando un excursionista japonés llamado Norio Suzuki logró encontrarlo, Onoda lo apuntó con su rifle y le preguntó en voz baja: «¿Por qué el ejército imperial tarda tanto en enviarme nuevas órdenes?». El joven intentó explicarle que la guerra había terminado, que Japón era ahora un país moderno, pacífico, con autos y televisores a color. Onoda lo miró sin entender. «El imperio no se rinde», respondió. «Yo tampoco». En ese instante, el pasado y el presente se miraron a los ojos. El Japón del siglo XX frente al Japón que aún vivía en el bosque, una guerra terminada y un soldado que se negaba a aceptarlo. Durante 29 años, Onoda había cumplido su última orden: resistir, no rendirse jamás, y lo había hecho con una fidelidad tan absoluta que se convirtió en el último soldado del imperio. 1944. El imperio japonés estaba colapsando. Las fuerzas estadounidenses avanzaban por el Pacífico como una marea de fuego. Cada isla conquistada se convertía en un cementerio y cada soldado sabía que el final se acercaba. En ese contexto desesperado, un joven oficial de inteligencia, Hiroo Onoda, recibió una misión que cambiaría su vida para siempre. Tenía 22 años, rostro sereno y ojos que aún creían en el poder del deber. Lo convocaron al cuartel general en Fukuoka. Allí,
Un coronel lo miró con solemnidad y le dijo: Teniente Onoda, su destino es la isla de Lubang, Filipinas. Su tarea: sabotear los aeródromos y el puerto, impedir cualquier avance enemigo. Pero recuerde una cosa: bajo ninguna circunstancia debe rendirse ni quitarse la vida. Usted deberá resistir, no importa cuánto tiempo tome, el imperio volverá por usted. Onoda se cuadró y respondió con voz firme: ¡Ay, por el emperador! Esa fue la última orden oficial que recibió, y la cumplió palabra por palabra. El 26 de diciembre de 1944, desembarcó en Lubang con un pequeño grupo de soldados. La isla era un infierno verde, calor sofocante, insectos, humedad y un silencio que parecía observarlos. Los aldeanos miraban a los japoneses con recelo. Los estadounidenses ya controlaban casi todo el archipiélago. La misión era suicida desde el principio. En febrero de 1945, el ejército estadounidense lanzó su ofensiva final. Bombarderos sobrevolaban la selva día y noche. Los marines desembarcaron por las playas mientras los japoneses se replegaban. El batallón de Onoda fue aniquilado en cuestión de días. Cuando el humo se disipó, solo quedaban unos pocos sobrevivientes dispersos por la jungla, entre ellos Onoda y 3 hombres más: el cabo Shimada, el soldado Kosuka y el soldado Akatsu. Juntos juraron continuar la lucha hasta que llegaran nuevas órdenes del mando japonés. Durante los primeros meses siguieron actuando como una unidad militar. Establecieron un campamento en la montaña, realizaban patrullas nocturnas, escribían informes falsos de avance enemigo. Sus uniformes estaban rotos, pero sus mentes seguían firmes. El sentido del deber era lo único que no se había oxidado. Cuando el 15 de agosto de 1945 el emperador Hirohito anunció la rendición de Japón, su voz resonó en radios de todo el mundo. Pero en la selva de Lubang no había radios, solo grillos, mosquitos y lluvia. Nadie les dijo que la guerra había terminado. Y aunque lo hubieran escuchado, probablemente no lo habrían creído. Meses después, los estadounidenses lanzaron panfletos desde el aire con mensajes impresos: La guerra ha terminado. Japón se ha rendido. Vuelvan a casa. Onoda los recogió, los leyó con detenimiento y los quemó. Es un engaño, dijo. Los americanos son astutos, quieren que nos entreguemos para exterminarnos. Para él, la rendición era impensable. El código del Bushido lo prohibía. Rendirse era traicionar al emperador, a su familia, a los compañeros muertos. Y así, sin saberlo, el teniente Onoda selló su destino. Los meses se convirtieron en años. Las ropas se convirtieron en harapos, las botas en piel endurecida. Construyeron refugios de bambú, cazaban vacas y gallinas y atacaban puestos policiales pensando que aún formaban parte de una resistencia global. Cada vez que veían un avión japonés en el cielo, creían que la reconquista estaba cerca, pero esos aviones eran de pasajeros y el imperio ya no existía. Mientras el mundo se reconstruía entre ruinas y nuevas alianzas, 4 hombres seguían atrapados en 1945, perdidos en una selva que se había convertido en su prisión mental. La orden de retirarse nunca llegó, y ellos siguieron obedeciendo un fantasma. Durante los primeros años después de 1945, Onoda y sus hombres siguieron actuando como si el imperio aún existiera. Vivían en las montañas, moviéndose de noche, cazando de día. Eran sombras entre los árboles, soldados fantasmas que nadie había ordenado desaparecer. Cada amanecer era una repetición del anterior. Patrullas, informes, guardias. La rutina militar se convirtió en su religión. Onoda mantenía una libreta donde anotaba los movimientos enemigos y los informes de actividad aliada.
Era un teatro de guerra inventado, pero para él era real. En su mente, la batalla por Filipinas aún estaba en curso. Las lluvias monzónicas eran implacables. Durante semanas enteras, el agua caía sin descanso. El barro les llegaba a las rodillas, las raciones se pudrían, las armas se oxidaban. Pero Onoda seguía limpiando su fusil todos los días, con la misma precisión que el primer día. Su uniforme, aunque raído, siempre estaba ordenado. Creía que incluso en el fin del mundo, la disciplina era la última frontera de la humanidad. Los campesinos filipinos comenzaron a temerlos. A veces bajaban de la montaña para robar arroz o animales, dejando tras de sí mensajes escritos con ideogramas japoneses. El ejército imperial se disculpa por tomar estas provisiones. Continuamos la lucha. Para los aldeanos eran demonios del bosque, hombres salvajes que aparecían en la noche, prendían fuego a los campos y desaparecían sin dejar rastro. Los soldados filipinos organizaron búsquedas, pero cada vez que se acercaban, caían en emboscadas improvisadas. Onoda conocía el terreno mejor que nadie. Cada colina, cada arroyo, cada árbol era parte de su mapa mental. Era un estratega sin ejército, un general de la nada. En 1950, el soldado Akatsu se rindió. Estaba cansado, enfermo, débil. Bajó al pueblo y se entregó. Intentó convencer a los demás de que todo había terminado, pero Onoda lo acusó de traidor. Los débiles abandonan su deber. Nosotros no. Años después, los aldeanos encontraron folletos con fotografías de las familias de los soldados desaparecidos. Decían, Japón ha perdido la guerra, vuelvan a casa, sus familias los esperan. Onoda examinó cada foto con calma. Reconoció a su hermano menor en una de ellas, pero algo no encajaba. El papel es nuevo, dijo. Mi hermano nunca me escribiría en una hoja tan limpia en medio de la guerra. Esto es una falsificación. Quemó los folletos una vez más. El fuego reflejaba su obstinación, su fanatismo o su fe. Quizás las tres cosas. Los años se mezclaron como las estaciones. La jungla devoró sus refugios. La piel se curtió. Las noches se llenaron de alucinaciones, explosiones lejanas, voces de compañeros muertos, ecos del pasado. Pero Onoda seguía escribiendo sus reportes. Actividad enemiga detectada. Resistencia continúa. El imperio se mantiene firme. El tiempo se detuvo. Mientras el mundo entraba en la era nuclear, mientras los hombres cruzaban los cielos y las ciudades se llenaban de neón, Onoda seguía viviendo como si el emperador aún esperara su informe del frente. Y en cierto modo lo hacía. Porque el verdadero enemigo de Onoda ya no era el ejército estadounidense, era la realidad misma. Con el paso de los años, la selva dejó de ser un refugio y se convirtió en un enemigo más. El sonido de los grillos era constante, como un zumbido en la cabeza. El calor era insoportable. El agua, cuando no faltaba, era un veneno lento. La piel se cubría de picaduras, hongos, heridas que nunca sanaban. Pero Onoda seguía firme, convencido de que el sufrimiento era parte del deber. Un soldado que teme a la selva no merece servir al emperador. Eso repetía cada mañana. El tiempo ya no tenía forma. Los días eran idénticos y las noches parecían eternas. Los hombres cazaban, reparaban sus armas, estudiaban el terreno, siempre esperando el regreso del ejército japonés. Pero nadie venía. Los únicos visitantes eran los campesinos filipinos, que de vez en cuando entraban al bosque a buscar madera o animales. Onoda los observaba desde la distancia. Si lo descubrían, habría fuego, no por crueldad, sino por convicción. Creía que eran espías estadounidenses disfrazados. Cada disparo era, en su mente, un acto de servicio al imperio.
Entre 1946 y 1950, los ataques se volvieron más frecuentes. Los aldeanos vivían con miedo. A veces desaparecían vacas, otras veces hombres. Los informes de la policía local hablaban de bandoleros japoneses, pero no eran ladrones. Eran soldados que seguían peleando una guerra que solo existía en su cabeza. Cuando la policía organizó redadas, Onoda y sus hombres respondieron con emboscadas. Se movían silenciosamente, atacaban de noche y desaparecían antes del amanecer. Eran fantasmas en uniforme. La jungla empezó a reclamar su tributo. El cabo Shimada fue herido en la pierna durante un tiroteo con una patrulla filipina. Onoda lo curó con hojas y barro, pero la herida se infectó. Durante semanas lo cuidó sin descanso, hasta que un día Shimada no despertó. Murió en 1954, 9 años después del final de la guerra. Onoda lo enterró con honores. Cayó en cumplimiento del deber, escribió en su cuaderno. El imperio sabrá de su sacrificio. Después de eso, solo quedaron dos, Onoda y Kozuka. Ambos mantenían la rutina militar, aunque el mundo a su alrededor ya era otro. En el cielo volaban aviones comerciales. En el mar, barcos con luces eléctricas. Pero para ellos, todo era parte de la farsa enemiga. Un día encontraron una radio abandonada. Intentaron encenderla con una batería improvisada. Escucharon voces, música, anuncios. Pero Onoda apagó el aparato al instante. Los americanos controlan las ondas, quieren confundirnos. Kozuka, cada vez más cansado, empezaba a dudar. ¿Y si realmente terminó?, preguntó. ¿Y si hemos estado luchando solos todo este tiempo? Onoda lo miró fríamente. El deber no termina hasta que el mando lo ordene. Su fe ya no era racional, era una religión construida sobre la obediencia y el miedo, y cuanto más pasaba el tiempo, más fuerte se volvía. Las lluvias borraban las huellas del pasado, pero no podían borrar su convicción. Onoda ya no sabía si luchaba por el emperador o contra su propia soledad. Para los aldeanos, aquel soldado era una leyenda, el demonio japonés que vivía en la selva, un espíritu que nunca moría. Para Onoda, simplemente, era martes, otro día más de una guerra que jamás debía terminar. El paso del tiempo ya no se medía en días, sino en muertes. En la selva, cada año robaba un compañero, una esperanza, una parte de la cordura. Después de la muerte de Shimada, el silencio se volvió insoportable. Solo quedaban Onoda y Kozuka. Durante casi 20 años vivieron como animales y pensaron como soldados. Su mundo era un mapa de senderos, riachuelos, trampas y refugios. Su lenguaje, un conjunto de órdenes breves. Cubre el flanco. Vigila la colina. No dejes rastros. La guerra se había vuelto una rutina. Sin batallas, sin ejércitos, sin victoria, solo la guerra por la guerra misma. En 1960 escucharon por primera vez el sonido de motores distintos, helicópteros. No los conocían. Creyeron que eran nuevos modelos de reconocimiento estadounidense. Los observaron desde la distancia, sin saber que eran aparatos civiles. La modernidad había llegado, pero ellos seguían en 1945. Cada cierto tiempo encontraban panfletos nuevos, ahora con fotografías en color, familias japonesas sonriendo, palabras de paz, mensajes del gobierno. La guerra terminó hace 15 años. Vuelvan a casa. Kozuka empezó a dudar de nuevo. Onoda, las fotos parecen reales. ¿No ves? Son japoneses, no enemigos. Pero el teniente permanecía inmóvil. El enemigo evoluciona. No te dejes engañar. A veces discutían, a veces callaban durante semanas, pero nunca se separaban. Eran los últimos guardianes de una causa extinguida, y esa causa los mantenía vivos, o los estaba matando. En 1972,
Durante una operación para quemar campos de arroz, su forma de sabotaje, los aldeanos los descubrieron. La policía local respondió con fuego. Kozuka fue alcanzado por una bala y cayó al suelo. Onoda intentó arrastrarlo, pero era tarde. El soldado murió entre sus brazos, murmurando, «Tal vez ya ganaron, Onoda». El teniente lo enterró al amanecer, bajo un árbol cubierto de musgo. Le colocó sobre el pecho una bala limpia, símbolo de un deber cumplido. Y luego, como si el tiempo no existiera, volvió a su patrulla. Solo. Durante días escribió en su cuaderno. El soldado Kozuka cayó el 19 de octubre de 1972. Mantuvo la fe hasta el final. La unidad continúa su misión. Pero no había unidad. Solo él, un hombre envejecido, delgado como una sombra, con un fusil oxidado y una mente atrapada en el pasado. Por la noche, hablaba con sus compañeros muertos. Les informaba de los movimientos enemigos, de la lluvia, de las provisiones. Les pedía consejo y a veces creía escuchar respuestas. Los aldeanos decían verlo entre los árboles, con su uniforme remendado y su mirada helada. Disparaba solo cuando alguien se acercaba demasiado. A esas alturas no sabían si era un hombre o un espectro. El ejército filipino organizó operaciones para encontrarlo, pero nunca lograron atraparlo. Siempre escapaba, siempre desaparecía. Era parte de la selva, parte del mito. En Tokio, los periódicos empezaron a hablar del último soldado japonés, un hombre que seguía luchando 30 años después del fin de la guerra. Muchos lo tomaron por loco, otros por símbolo de la antigua gloria del Japón imperial. Pero nadie lo conocía realmente. Solo él sabía lo que significaba obedecer hasta que no quedara nadie más para dar órdenes. En el corazón de la selva, Hiro Onoda seguía esperando un mensaje, una voz, una orden. Cualquier cosa que le dijera que todo su sacrificio había tenido sentido. Y entonces, un día, esa voz llegó, pero no del cielo, sino de un joven. Era 1974. Hacía casi 30 años desde que el imperio japonés había desaparecido del mapa. Los jóvenes en Tokio usaban jeans y escuchaban rock. El emperador ya no era un dios, sino un símbolo constitucional. Japón era una nación industrial, moderna, en paz. Pero en una isla tropical olvidada, un hombre seguía peleando. El teniente Hiroo Onoda, de 52 años, patrullaba con la misma precisión que en 1945. El uniforme raído, la piel curtida, los ojos hundidos. Cada amanecer limpiaba su rifle Arisaka, ajustaba su cinturón y salía a vigilar el perímetro. El mundo podía cambiar, pero él no. Ese mismo año, un joven japonés llamado Norio Suzuki, aventurero y soñador, decidió salir de su país en busca de tres cosas: el teniente Onoda, un panda y el abominable hombre de las nieves. Nadie le creyó, pero Suzuki estaba decidido. Llegó a Filipinas, habló con los aldeanos y se internó en la selva con una mochila, arroz y una cámara. Le dijeron que era un suicidio. Sonrió. Si muero, moriré buscando al último samurái. Después de días caminando entre la espesura, lo vio. Una figura delgada, en uniforme japonés, con un fusil oxidado al hombro. No podía creerlo. Suzuki levantó las manos y gritó: «Onoda-san, Japón ha ganado la paz». El soldado apuntó con su rifle, desconfiado. Su voz era seca, casi susurrante. «¿Quién eres? ¿De qué unidad?». Suzuki, con una calma casi infantil, respondió: «Soy japonés. La guerra terminó. Tu familia te espera». Onoda lo observó durante minutos que parecieron horas. Finalmente bajó el arma. No disparó. Lo invitó a sentarse. Hablaron durante horas. Suzuki le contó sobre los autos, la televisión, los Juegos Olímpicos, los viajes a la Luna. El teniente escuchaba sin mover un músculo. Cuando el joven terminó,
Onoda dijo, no puedo rendirme sin órdenes. Si mi comandante me lo ordena, lo haré. No antes. Suzuki entendió que había encontrado algo más que un hombre perdido. Había encontrado un símbolo, un soldado atrapado en su propio juramento. Regresó a Japón y buscó al antiguo superior de Onoda, el mayor Taniguchi. El hombre era ahora librero. Había envejecido, pero al oír la historia se conmovió hasta las lágrimas. Aceptó viajar a Filipinas. En marzo de 1974, Taniguchi llegó a la isla. Vestido con su viejo uniforme, subió a la colina donde Onoda había vivido casi 3 décadas. Cuando el teniente lo vio, cayó de rodillas. Taniguchi sacó un sobre sellado y leyó en voz alta. Por orden del Estado Mayor Imperial, se instruye al teniente Hiroo Onoda que cese todas las operaciones de combate. El ejército japonés se ha rendido. Japón se encuentra en paz. El silencio que siguió fue eterno. Onoda permaneció inmóvil, con los ojos vacíos, como si las palabras no tuvieran sentido. Luego se levantó lentamente, desenvainó su espada y la entregó. Mis órdenes finalmente llegaron. Durante 29 años había sobrevivido al hambre, a la soledad, a los recuerdos. Había matado por una causa que ya no existía y, sin embargo, no había traicionado su deber. Cuando bajó de la montaña, lo esperaban periodistas, soldados filipinos y curiosos. El sol le cegó los ojos. El mundo era otro. Cámaras, micrófonos, autos, colores. Todo parecía un sueño. Los filipinos lo recibieron con respeto, aunque también con dolor. Durante su guerra personal, había matado a varias personas. El presidente Ferdinand Marcos le concedió el perdón, reconociendo que había actuado siguiendo órdenes que nunca se revocaron. Por primera vez en 3 décadas, Onoda durmió bajo un techo sin escuchar los grillos de la selva, pero no descansó. Tokio, 1974. El avión aterrizó entre flashes, cámaras y gritos. La multitud lo esperaba como a un héroe, pero Onoda no entendía por qué. Había pasado la mitad de su vida en la selva y ahora lo recibían con flores. Los periódicos lo llamaban el último soldado del imperio, pero él no se sentía parte de ningún imperio. Vestía su uniforme original, cuidadosamente remendado. Llevaba su espada, su rifle, Arisaka y las balas que le quedaban. Cuando se inclinó ante el emperador Hirohito, murmuró, «Lamento haber tardado tanto». Durante semanas fue una sensación mundial. El hombre que había sobrevivido 3 décadas en guerra, el soldado que no se rindió. Las entrevistas lo mostraban tranquilo, casi imperturbable. Hablaba poco, medido, con un respeto casi ritual hacia el deber. Pero sus ojos no eran los de un héroe, eran los de alguien que había visto morir al mundo 2 veces. Japón ya no era el país por el que había luchado. Los templos habían sido reemplazados por rascacielos. Los jóvenes hablaban de moda, música y libertad. Nadie entendía su sacrificio, y él tampoco entendía a nadie. Intentó adaptarse, escribió sus memorias. No rendirse, mi guerra de 30 años. Fue invitado a programas de televisión donde le pedían que sonriera, que contara cómo se sentía volver. Pero él respondía lo mismo, con una calma que helaba el aire. Yo no regresé. La guerra terminó sin mí. Le ofrecieron trabajo, fama, dinero. Rechazó todo. Se fue a vivir a Brasil, a una colonia de inmigrantes japoneses. Allí trabajó la tierra con las manos, cultivó vacas, construyó su propia casa. Era el único lugar donde el silencio se parecía un poco al de la selva. Durante años, la gente lo buscó para preguntarle por qué no se rindió. Algunos lo admiraban, otros lo criticaban por haber matado campesinos inocentes. Pero él nunca se defendió. Solo decía, recibí órdenes,
Nadie me las revocó. En 1984, volvió brevemente a Filipinas para rendir homenaje a los hombres que murieron con él. Plantó un árbol en la colina donde había vivido. Allí, bajo el mismo cielo que lo había visto enloquecer, se inclinó y dijo: «Ya pueden descansar. La misión terminó». El tiempo no había sido su enemigo, había sido su prisión. Durante casi 3 décadas, Onoda vivió en un mundo detenido, sostenido solo por la fe y la disciplina. Y cuando el mundo real volvió a alcanzarlo, ya era demasiado tarde. Murió en 2014, a los 91 años, en Tokio. En su funeral, veteranos del ejército imperial dejaron flores y viejos uniformes sobre su ataúd. Nadie habló. Solo el sonido de un tambor marcó el final del servicio. Su historia fue contada en libros, documentales, películas, pero ninguna versión logró capturar del todo lo que significaba ser Hiroo Onoda, un hombre que se negó a rendirse no por orgullo, sino por fe, un soldado que siguió obedeciendo una voz que ya no existía, un fantasma del pasado que el tiempo olvidó y que sin embargo nunca dejó de luchar.